En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes. Y ahí Nayara, que es una fans Nayara. El tema de hoy es el infierno. Por si alguno se conectó sin querer, sepa que voy a hablar de eso. Así que está a tiempo a desconectarse e irse. Así que el tema del infierno pensé 8 puntos para ir desarrollando. Primer punto, la introducción. Algo políticamente incorrecto. Segundo, el pecado mortal o grave. Tercero, la existencia del infierno. El cuarto punto, que tiene A, B y C, es en qué consiste el infierno, cuál es la naturaleza del infierno. Y el punto A es la pena de daño, el B, la pena de sentido, y el C, la eternidad de esas penas. El quinto punto, la vida de la Iglesia y el infierno. El sexto, la utilidad del pensamiento del infierno, lo útil que es pensar en el infierno. El 7, preguntas que resumen un poco el contenido de todo lo anterior. Y el punto 8 y final es la conclusión, donde propondré una oración que debemos agregar al rezo del rosario, que ayer no la rezamos. Y fue un tirón de oreja para mí cuando hoy a la mañana terminé de preparar este punto o de pensar un poco la conclusión. Bueno, comienzo con la introducción. Nadie quiere hablar del infierno. Nadie quiere hablar del infierno, y menos una hora, que es lo que yo pretendo hacer. Por eso a este punto le puse políticamente incorrecto, porque hablar del infierno va contra las reglas del buen gusto, digamos. Porque hay muchos otros temas de la religión para hablar. Muchísimos otros temas. Y yo lo que pensaba, ya es raro hablar de religión. Incluso sabemos que mucha gente dice, no, de política, de religión y de fútbol acá no se habla. Porque termina siendo tema de discusión a veces. Porque claro, la religión toca cosas esenciales, cosas importantes que tienen que ver con nuestra vida. Por eso muchas personas evitan hablar de religión, porque cuando uno tiene una postura en un tema religioso, es difícil sacarla de ahí, porque se supone que lo religioso es el fundamento de la vida. Y no otro fundamento tiene que haber, sino el religioso. O sea, la relación con Dios, la relación con las cosas del más allá, y en eso estamos. El infierno está más allá. Por eso digo, es raro escuchar hablar del infierno. Es más raro todavía, es más raro escuchar hablar del infierno. Es raro escuchar hablar de la religión, porque a veces, lamentablemente, ni los curas hablamos de religión. Hablamos de otra cosa y no hablamos de religión. Entonces ya que haya un cura hablando de religión es raro. Pero encima que el cura ese hable del infierno, es un bicho rarísimo, en extinción. Es tan raro el asunto
este tema del infierno, que hace un par de años hubo una denuncia de algunos padres en un colegio, porque en ese colegio a los chicos se les habló del infierno. Y denunciaron al colegio, pero específicamente al sacerdote que les habló del infierno, por tortura psicológica. Yo voy a decir algo que es bastante border, digamos. Se supone que en un colegio católico se enseñan las cosas católicamente. No está por descontado el asunto, porque hay colegios católicos que no parecen católicos. Pero en un colegio católico donde se quiere enseñar católicamente la fe, o sea, de modo universal, diciéndole a la gente o a los chicos, sea del jardín, del primario, del secundario, o sea, hay terciario también, todos los aspectos de la fe, o sea, ahí se ve la catolicidad, la universalidad de la fe, uno de esos temas es el infierno. Pero hoy en día, esa denuncia que ocurrió hace pocos años, no importa dónde, pero en Argentina, demuestra que el tema del infierno es algo que molesta, tortura psicológica, y que evidentemente de eso no se habla. Pero claro, nosotros tenemos que hablar porque les decía, es parte de nuestra fe. Y eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, los chicos que vienen a catequesis, sea a la parroquia o sea al colegio, van a escuchar hablar del infierno. Si algún papá de la escuela, y acá veo a una mamá, piensa que a su hijo no se le va a hablar del infierno en la escuela, sáquelo de la escuela. Sáquelo de la escuela católica, porque en la escuela católica se le va a hablar del infierno. Obviamente que no todos los días, obviamente que no para torturarlo psicológicamente, pero sí para mostrarle de las cosas que habló el mismo Jesús. Jesús habló del infierno. Miren cómo habla del infierno el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni aceptar el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Resumiendo, el infierno es la separación eterna de Dios, eternamente separados de Dios. Eso lo define el catecismo, editado, creado, digamos, en 1983, me parece, y repropuesto constantemente por la Iglesia, por los papas. O sea, este es el catecismo, esta es la enseñanza de la Iglesia, esta es la doctrina de la Iglesia. Y en el punto 1033 está la definición de infierno. Por eso les decía, nosotros tenemos que imitar al Maestro, imitar al Señor, enseñando lo que Él enseñó. Al menos 15 veces en el Nuevo Testamento Cristo hace referencia al infierno. Al menos 15 veces. Y uno acá, viendo esa realidad incontestable, o sea, Cristo, Jesús, habló del infierno, hizo referencia al infierno, uno puede decir, bueno, pero ¿en qué sentido habló del infierno? Porque algunos dicen, habló en un sentido admonitorio, o sea, como amonestando, como aconsejando, como para asustar. Como por ejemplo, cuando a Benjamín la mamá le dice, si no haces la tarea, va a venir el viejo de la bolsa y te va a llevar. Claro, la mamá sabe que el viejo de la bolsa no existe. Y Benjamín ya a esta altura del partido también sabe que no existe.
Pero ven, algunos dicen, no, Jesús habló del infierno no porque exista el infierno, sino para asustarnos. O sea, admonitoriamente y no predictivamente. Pero eso es un error. Cristo habló predictivamente del infierno. O sea, de la posibilidad real de la condenación. Real. No como el viejo de la bolsa. No como, portate bien porque te vas a ir al infierno. O sea, esa frase, ¿no? Que capaz que alguno de ustedes la recibió de su madre o de su padre, ¿no? Sino en el sentido predictivo. O sea, Jesús habla de la posibilidad real de condenarnos. O sea, de después de morir, permanecer separados de Dios para siempre. Por ejemplo, en Mateo 5, 22, Mateo 13, 42, 50, Marcos 9, 43, 48. Y el texto, que más de una vez que lo voy a citar, Mateo 25, 41, que es un texto que hacía mención la charla anterior porque tiene que ver con el juicio final. Mateo 25, el capítulo 25 de Mateo es el juicio final, ¿no? Pero acá, el versículo 41. Uno de los textos, entonces, leo de Jesús. Mateo 5, 29. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna, esto es, al infierno. Acá vamos a seguir un consejo de San Felipe Neri, porque San Felipe Neri, que tenía así un modo muy gracioso, ¿no? Irónico, pero era un sacerdote, fue un santo sacerdote, y catequizando dice: el que no va al infierno en esta vida, probablemente vaya en la otra. O sea, lo que estamos haciendo ahora, y lo que vamos a hacer durante estos minutos, es ir al infierno. Pero ir en esta vida al infierno. Incluso si alguien se asusta, mejor. Si alguien se aterroriza, si a alguien le da asco las cosas que pueda decir, mejor. Porque como dice Felipe Neri, San Felipe Neri, mejor ir al infierno en esta vida que no en la otra. Por eso acá paso ya al segundo punto, que es el pecado mortal o pecado grave. Es lo mismo. Porque, como dije primero, citando al Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1033, el infierno es consecuencia del pecado mortal o grave. El infierno es consecuencia del pecado mortal o grave. Por eso, lógicamente, en el sentido lógico, nos toca hablar primero un poquito del pecado grave o del pecado mortal, recordándolo. Yo lo tengo fresquísimo porque estuve estudiando toda la semana. Pero no sé si todos los que están escuchando, por las dudas lo tengo que recordar, en conciencia lo tengo que recordar. Porque aparte, en conciencia, preparé estas charlas, porque a mí me toca enseñarles estas cosas. Como Cristo enseñó, me toca a mí, como pastor suyo y de sus ovejas, enseñar lo que Él enseñó. Entonces, el pecado grave o pecado mortal, ¿qué es? Es una ofensa grave a Dios, a nosotros mismos o al prójimo. Es una ofensa grave a Dios, a nosotros mismos o al prójimo. Yo acá les propongo, ojalá todos estén tomando nota, y si no, vuelvan al video más adelante, que busquen también en el catecismo todo lo que tiene que ver con el pecado. Y en concreto, esto del pecado está en el número 1846
al 1869. Es todo un capítulo que el Catecismo, en su tercera parte, le dedica al pecado. Uno de los puntos del pecado es el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? Como les decía, es una ofensa grave a Dios, a nosotros mismos o al prójimo, que implica tres cosas para que se dé un pecado mortal, o mejor dicho, para que cometamos un pecado mortal. Eso implica tres realidades. En primer lugar, materia grave, advertencia plena y deliberado consentimiento. Materia grave, advertencia plena y deliberado consentimiento. O sea, es malo, sé que es malo, lo quiero. Materia grave, advertencia plena y deliberado consentimiento. Una cosa es mala, sé que es mala, me estoy dando cuenta que es mala y la quiero. Eso es el pecado mortal, eso es el pecado grave. Y uno puede decir, pero esta charla no es sobre el pecado, sino sobre el infierno, pero no puedo no mencionar alguna cosa. ¿Alguna pista, padre? Entonces, la materia grave, ¿qué es lo malo? ¿Qué dice la Iglesia sobre la materia? Porque ahí me fui, ahí volví. ¿Qué es la materia grave? ¿Qué es la materia grave? Porque digo, de la advertencia plena, o sea, de darme cuenta que eso está mal y de querer hacerlo, no hace falta decir mucho, ¿no? Porque eso es algo de una experiencia incluso psicológica. Pero la materia grave, o sea, lo que es malo, en concreto son los 10 mandamientos. Cada uno de los 10 mandamientos me dice qué es lo grave. Es grave no amar a Dios. Es grave insultarlo, tomar su nombre en vano. Es grave no santificar las fiestas. Es grave no ir a misa. Es grave no amar y honrar al padre y a la madre. Es grave no matar. Es grave matar. Es grave todo lo que tiene que ver con la sexualidad desordenada, vivida individualmente o con otra persona. Es grave mentir, es grave robar, es grave codiciar los bienes ajenos, es grave, ¿se dan cuenta? Los 10 mandamientos. Esa es la materia grave. Incluso podemos agregar acá los preceptos de la Iglesia, que son 5. Eso les toca a ustedes repasar en su casa. Entonces, materia grave. Deliberado consentimiento, advertencia plena y deliberado consentimiento. Eso es lo que constituye el pecado mortal. El infierno es la consecuencia del pecado mortal, de un pecado mortal. Vuelvo, porque acá se dan cuenta que hay que evitar, si esperaban escuchar una charla sobre el fuego, los fuegos artificiales, digamos, todo lo que aparece con películas, no esperen eso. Porque esta es la moral de la Iglesia y una de las consecuencias de nuestro obrar es el infierno, de un pecado mortal. Miren, dice así, morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni a aceptar el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. El que muere en pecado mortal va al infierno. Así de simple y así de tremendo. El juicio sobre las personas se lo dejamos a Dios, porque en el fondo no podemos saber si una persona murió en pecado mortal
A ver si me explico. Ya vimos el tema de la muerte real, la muerte aparente. Porque puede ser, y Dios quiera sea así, que en el instante de morir la persona se arrepienta, como hizo el buen ladrón. Si la persona, habiendo cometido pecado mortal, se arrepiente, pero obviamente que no es un arrepentimiento tan fácil de lograr, ¿no? Pero posible, se arrepiente de eso, no va al infierno. Pero si una persona se muere habiendo ofendido a Dios, al prójimo o a sí mismo gravemente, sin haberse arrepentido, va al infierno. Esa es doctrina de la Iglesia, esa es doctrina de fe. En eso creemos los católicos. El que no cree en eso no es católico. Se dan cuenta que es una muletilla que yo tengo, ¿no? Pero trato de ser simple para mostrarles cuál es nuestra fe. Es la posibilidad radical de la libertad humana de autoexcluirse de la comunión con Dios. Así como la libertad humana tiene esa capacidad de unirse a Dios, de estar en comunión con Él en esta vida, también la posibilidad real de rechazarlo a Dios en esta vida y morir de esa manera, y morir y vivir en la eternidad rechazándolo. En el fondo, dice un autor, es el fracaso de la libertad, porque la libertad Dios nos la dio para amar. Y en el fondo, el que ama el pecado termina odiándolo a Dios. Por eso acá es la primera vez que cito en esta tarde a San Agustín. Él tiene un libro que se llama La ciudad de Dios. Y en ese libro dice: 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. Los que participaron del curso sobre los 10 mandamientos se acordarán que yo decía, ¿no? En el fondo, los 10 mandamientos se resumen en el mandamiento del amor. Porque el que ama a Dios le habla, reza. El que ama al prójimo, especialmente a los primeros prójimos, no ofende a sus padres. El que ama al prójimo no le miente, no le roba. Si está casado, no lo engaña. ¿Se dan cuenta? Por eso dice San Agustín, 2 amores construyeron 2 ciudades. En el fondo, el amor a sí mismo, el amor al pecado, termina construyendo la ciudad terrena, el infierno. Por eso acá pasamos al tercer punto. Salimos del pecado mortal y entramos en la existencia del infierno. Que, como decía en la charla anterior, cada uno lleva en sí mismo su infierno o su cielo. Y ponía la imagen de la flor y el tallo están en la semilla, ¿no? El cielo y el infierno están en nosotros, potencialmente. Nosotros construimos nuestro destino. Por eso acá el pecado mortal es una anticipación del infierno. Por lo que dije hace un rato, porque el pecado mortal es una ofensa a Dios, en primer lugar. Por eso es una anticipación del infierno. El que comete un pecado mortal de alguna manera queda atrapado y agarrado ahí al pecado, a una criatura, a una realidad creada. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Y por hacer eso queda separada de Dios. ¿Y el infierno qué es? Lo dije hace un ratito. La eterna separación de Dios. Por lo tanto, el pecado mortal es anticipación del infierno. Los que alguna vez cometimos un pecado mortal
y por gracia de Dios nos confesamos, habiéndonos arrepentido, fuimos rescatados del infierno. Yo les puedo decir, sin problema, que yo fui rescatado del infierno, porque he cometido en mi vida pecados mortales. Yo, hablo de mí, que me conozco, soy un repatriado, podemos decir. Gracias a Dios que no me quedé en el infierno por haber cometido esos pecados graves, sino que me arrepentí, me confesé, cumplí la penitencia y me propuse y me propongo cada día mejorar. Y cada tanto esos pecados graves de los que ya me arrepentí, los pongo otra vez en la confesión para que Dios me vuelva a perdonar, purificando mi memoria, ayudándome, porque no quiero volver al infierno, de donde Él mismo me sacó por su perdón. Por lo tanto, el infierno, como realidad, ahora estamos llegando ahí, es la toma de conciencia definitiva y total de lo que es el pecado mortal. Así como el pecado mortal en esta vida es, digamos, un touch and go, ¿no? Un toco y me voy, el infierno es el pecado mortal, pero como realidad definitiva y permanente. Esa separación que me logra, que yo mismo me obtengo por el pecado mortal, en el infierno eso va a ser para siempre. Por eso la gravedad del pecado mortal, por eso la gravedad del pecado grave. Por eso uno en pecado grave, o sea, estando separado de Dios, no puede recibir la comunión eucarística, porque sería un sacrilegio y además una hipocresía, porque como en la realidad no estoy unido a Dios porque estoy en pecado mortal, ¿qué es esa comunión? San Pablo dice, el que hace eso come y bebe su propia condenación. Por eso no tenemos que comulgar en pecado mortal, sino habiéndonos confesado antes. El pecado mortal, entonces, definido como aversio a Deo et conversio inordinata ad bonum creatum, aversión a Dios y conversión a las criaturas. Por eso acá resumo lo principal del infierno, que es la separación eterna de Dios. El Catecismo de las 93 preguntas dice, ¿qué es el infierno? La suma de todos los males sin presencia de algún bien. Otro modo de definir al infierno, e igualmente terrible, peor, por lo que vamos a ver, es este. El infierno es la separación eterna de Dios. San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. ¿Se dan cuenta de lo terrible del infierno? Dios nos creó para Él, para estar con Él. Y el infierno es la separación eterna de Dios. O sea, ese deseo que tiene la voluntad, que todos tenemos de unirnos para siempre con Dios, va a quedar truncado. Porque ese deseo de unirse a Dios en el infierno va a permanecer, pero de modo insatisfecho. Nunca se saciará. Por eso es la separación eterna de Dios. Ya voy a poner alguna otra imagen más adelante. Pero bueno, en este punto estoy con la existencia del infierno. Y acá, imágenes bíblicas del infierno, sobre todo del Nuevo Testamento. Abismo, fuego eterno, estanque de fuego y azufre, tinieblas exteriores, lugar de tormentos, muerte segunda, fuego inextinguible. Y cada una con su cita bíblica. No quiero apabullarlos de citas bíblicas, pero sí explicar un poco
una de esas imágenes bíblicas que no la mencioné a propósito, para dejarla y explicarla ahora, que es la gehenna de fuego. La gehenna de fuego de la que Jesús habla en Marcos 9, 47, 48. En más de una ocasión habla, pero Marcos 9, 47, 48. La gehenna de fuego. Es una palabra difícil incluso de pronunciar, porque viene del hebreo, que en hebreo se pronuncia Gai ben Inon. Gai ben Hinnom, que significa valle de Hinnom. Y acá nos metemos un poquito en la historia para entender esto. Porque, claro, Jesús le habla a gente que sabe, digamos, que entiende lo que está pasando, digamos, porque Jesús sabía a quién le estaba hablando en ese momento. Pero hoy en día nosotros, 2000 años después, nos hablan de la gehenna de fuego. ¿Y qué es la gehenna de fuego? Les explico entonces esa imagen. Porque además que yo también me di cuenta esta semana que estudié esto, no es que la supiera. Ese valle de Hinnom estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Y en ese lugar, de la época de Jesús, hacía como 1000 años, se habían ofrecido cultos idolátricos a Moloc. Moloc era un dios pagano. Como en ese lugar se le ofrecieron cultos idolátricos, o sea, haciendo eso se ofendió a Dios, ese lugar se consideró maldito, el valle de Hinnom. Desde el momento ese, digamos, la gente ya no quería acercarse a ese lugar porque se le había ofrecido sacrificios a un dios que no es Dios, a Moloc. Entonces el rey Josías declaró ese lugar maldito. Josías, que vivió en el año 600 antes de Cristo. Y desde ahí Josías lo transformó en un basurero, en un lugar para tirar incluso muertos de guerra, ¿no? Y en ese lugar, como había basura, se prendía fuego. Y en ese lugar, como había desechos orgánicos, había gusanos. Por eso Jesús habla de la gehenna de fuego, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Es una imagen, por eso les decía imagen bíblica. Ese valle de Hinnom cerca de Jerusalén, lugar de podredumbre, lugar donde el fuego ardía constantemente quemando toda la basura esa y el gusano no moría. Jesús habla de la gehenna de fuego. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un ojo solo en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y en el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículo 16 al 17, no te agregues a la multitud de los pecadores. Recuerda que la ira del Señor no tardará. Sé profundamente humilde, porque fuego y gusano son el castigo del impío. Y hay otros paralelos en el Antiguo Testamento. Fuego y gusano. Es una imagen que se repite. No es la única, pero por algo se repite en la Biblia esa imagen. El infierno es un dogma de fe. Es un dogma de fe. El que no cree en la existencia del infierno no es católico. Y para el que obra mal, es el dogma que más molesta e incomoda. Al que obra mal, obviamente que no le gusta que le hablen del infierno, por lo que acabo de decir. O el que está intranquilo de conciencia porque cometió un pecado mortal, capaz que ya se fue de la charla, porque dijo, ¿y ahora? Y ahora confiésese, me llaman por teléfono y voy a confesarlo, así nomás, así es simple. Por eso digo, esto, ¿no? Es un dogma de fe. El conocimiento cierto de la existencia del infierno nos viene de la revelación bíblica.
Por eso las citas que les mencioné hasta recién. O sea, sabemos que el infierno existe porque Dios mismo nos lo dijo en su palabra, en la Biblia. Pero hay muchas religiones y filósofos paganos que han hablado de castigos ultraterrenos. Y además es algo que nos suena a nivel lógico. Piensen, por ejemplo, un hombre que, es tremendo lo que voy a decir, pero es un ejemplo justamente gráfico. Un hombre que está violando a una mujer. Y obviamente la mujer rechaza eso, ¿no? Y termina matándola. Él no quería matarla, pero la mata. Y en esa desesperación, él se suicida. ¿Qué tenemos adelante nuestro? 2 muertes. Una persona inocente, la mujer, y una persona culpable, el violador. Ese violador se escapó a la justicia humana. En esta vida, evidentemente no va a pagar porque ya la pasó. Pero se dan cuenta cómo, ¿y ahora qué? O sea, ven sin hablar de la fe, o sea, usando solamente la razón, nos damos cuenta que el castigo al pecador tiene sentido, digamos, que sea del otro lado incluso. Pero, tenemos bases sobre todo en la Biblia, pero la Iglesia viene enseñando la verdad del infierno desde siempre y con mucha claridad ya en el siglo V. O sea, en el año 400 ya hay testimonios clarísimos de enseñanza del infierno, ¿no? En concreto hay un credo que se le atribuye a San Atanasio, el credo Quicunque se llama, donde ya se habla con detalle del infierno. ¿Cuál es el dogma de fe? Lo repito, existe el infierno, al que descienden inmediatamente las almas de los que mueren en pecado mortal. Pero así como hago mención de este credo de San Atanasio, atribuido a San Atanasio, o sea, antes del siglo V, San Pablo VI, papa anterior a Juan Pablo I, o sea, ahí, Juan Pablo II, 1968, compuso un credo que él llamó el credo del pueblo de Dios. En ese credo, en el número 12, se dice así: Jesús subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según sus propios méritos. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. El credo del pueblo de Dios, 1968. No entiendo, puede decir alguno, ¿dónde está el infierno? Así como alguno de ustedes lo puede decir, o me lo puedo preguntar yo mismo, se lo preguntaron los cristianos antes que nosotros. No estamos inventando la pólvora. San Juan Crisóstomo dice, no es tan importante preguntarse dónde está el infierno, sino qué hacer para no ir ahí. San Juan Crisóstomo, siglo VIII, un obispo también de Constantinopla, ahí, lo que hoy en día es Estambul, en Turquía. No es tan importante dónde está el infierno, sino qué hay que hacer para no ir ahí. Lo que no hay que hacer para ir al infierno es morir en pecado mortal, lo que implica vivir en estado de gracia, vivir en comunión con Dios, confesándonos frecuentemente. Pero esta charla es sobre el infierno. Y además, no entiendo, ¿no? Muchas cosas no entendemos. Les revelo una de mis fuentes. Vean, busquen, lean todo lo que puedan sobre el padre Lorin en internet. Y el padre Lorin dice, claro, muchas cosas no entendemos,
Pero que uno no la entienda no quiere decir que esa cosa sea una mentira o que esa cosa no exista. ¿Quién de nosotros entiende lo que es un agujero negro? Ay, yo les pregunto a ustedes ya, ¿qué es un agujero negro? Sí, es un agujero negro. Sí, si yo le pregunto a un astrofísico, me va a decir enseguida que es un agujero negro. Si yo le pregunto a ustedes qué es un algoritmo, sí, excepto que esté mirando el profesor Bianconi, por ejemplo, o Galimsky, que está su hija por ahí, me va a definir, pero porque son matemáticos. Pero, claro, un algoritmo. No, pero yo no lo entiendo. Bueno, pero si no lo entendés, ponete a estudiar. Entonces, que uno no entienda el infierno, que no entienda cómo es posible que cometiendo un pecado grave, sin arrepentirme, me muero y voy al infierno, eso no quiere decir que no sea verdad o que no vaya a pasar. El cuarto punto, ¿en qué consiste el infierno? Y todo está resumido, toda la teología del infierno está resumida en una frase de Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 25, 41. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Digo, en esa frase está resumida toda la teología del infierno. Yo lo que tengo que hacer ahora en 15 minutos, va a ser medio imposible, pero es mostrarle todo lo que implica esa frase. Porque ahí está el núcleo de lo que les quería decir hoy, el núcleo de la teología del infierno. Hay que dividir esa frase en tres, para entender cuáles son las notas esenciales, que son tres, del infierno, o sea, las notas esenciales, lo que define al infierno, en qué consiste el infierno. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Esas tres notas esenciales son lo que tiene que ver con lo que les decía, la pena de daño, la pena de sentido y la eternidad de ambas. Y acá es cuando la razón, por eso en teología usamos la razón, usamos la inteligencia, la razón iluminada por la fe, aunque sea de modo imperfecto, pero tratamos de llegar a definir un poco esto. ¿Qué es esto de la pena de daño, la pena de sentido y la eternidad de las dos? Porque digo, están contenidas en esa frase de Jesús. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Primero empezamos con la pena de daño. Pena de daño porque en latín damnum significa pérdida, desgracia o daño. La pena de daño es la peor pena del infierno. Lo peor que nos puede pasar en el infierno es recibir esta pena, la pena de daño, que ya la anticipé. La pena de daño es vivir para siempre separados de Dios, porque lo perdimos voluntariamente. Privación de Dios. Dios no está en el infierno. Por eso esa es la pena más grave, porque como les decía, Dios nos creó para Él. El fin último del ser humano, ¿para qué lo creó Dios? Es para estar con Él. El infierno es justamente lo peor que nos puede pasar, porque lo peor que puede pasarnos en el infierno es estar separados de Dios. Tan terrible y horrendo, ¿no? Privación, ¿no? La diferencia entre privación y carencia. No me quiero meter ahí porque no voy a llegar. Pero se dan cuenta, esto es lo más grave. Apártense de mí, malditos. Dentro, o sea, en la frase de Jesús es una sentencia clara, inequívoca y terminante, tajante también. Apártense de mí. Eso es el infierno.
estar apartados de Dios para siempre, cosa que anticipamos en la tierra por el pecado mortal. Exiliados eternos de la patria del cielo. Por eso yo les decía, ¿no? Los que hemos cometido un pecado grave, pero nos arrepentimos, somos repatriados. Ya estamos, digamos, y luchamos, nos esforzamos para vivir en relación buena con Dios, ¿no? Por eso esto es lo más claro y sencillo que tiene que ver con el infierno, la pena de daño. La pena de daño es sufrir para siempre la ausencia de Dios, la pérdida de Dios. Porque el hombre mismo quiso rechazarlo, murió en pecado mortal, murió aferrándose a sí y rechazando a Dios. Por eso esa es la pena de daño. San Juan Crisóstomo, volvemos. Claro, alguno puede decir, miren, se los leo literalmente, ¿no? El haber perdido bienes tan grandes produce en el condenado tal dolor, aflicción y angustia, que aunque no hubiera ningún otro suplicio destinado a los pecadores, él solo podría producir en el alma mayor dolor y perturbación que todos los demás tormentos del infierno. Hay muchos hombres que juzgan absurdamente, desean ante todo evitar el fuego del infierno. Y sigue un poquito más. Pero claro, muchos al pensar el infierno piensan no tanto en la pena de daño, que es esta, esencialmente la que estoy diciendo, haber perdido a Dios para siempre, sino en la pena de sentido, que es la segunda parte. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego. En esa imagen del fuego está lo que la teología y la Iglesia llama, ¿no?, en estos años, la pena de sentido. Porque el fuego, como una imagen material, sirve para ilustrar el sufrimiento que va a tener el alma, en primer lugar, pero en algún momento va a tener el cuerpo. Después de la resurrección, yo se los anticipé ya en las clases anteriores, esa tristeza, esa angustia, ese dolor, esa desesperación del alma va a pasar al cuerpo. Por eso la Iglesia ve en esa sentencia de Jesús, en la palabra fuego, lo que es la pena de sentido. Pena de daño, separación de Dios para siempre. Pena de sentido es esto, ese dolor sensible que va a tener el alma en la otra vida, ese sufrimiento del alma. Porque así como en el pecado, dice Santo Tomás, hay cierto goce, cuando uno peca, disfruta, goza de eso, de lo que esté haciendo. En el pecado mortal estoy hablando. En el infierno, ese gozo se transforma en suplicio, en dolor, en angustia. Por eso, todo esto lo que tiene que ver con la pena de sentido. Es el dolor del infierno. Algo exterior, objetivo y real. Se desconoce cuál es la naturaleza de ese fuego, pero evidentemente después de la resurrección, porque algunos van a resucitar para ir al cielo, pero otros van a resucitar para ir al infierno, porque ya estaban en el infierno, pero ahora van a estar con su cuerpo después de la resurrección. Ese fuego va a ser corpóreo, va a afectar al cuerpo. Mateo 27, 41. Vayan al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. No voy a hablar de los demonios hoy, pero el diablo y sus ángeles sufren ahora las penas del infierno. Sufren las dos penas. Sufren el haberse separado de Dios para siempre porque quisieron, y sufren en el espíritu. Sufren la pena de sentido. Es el sufrimiento similar al del fuego. Y el tercer punto, en esto de en qué consiste el infierno, es la eternidad
de las penas del infierno. Tanto la pena de daño como la pena de sentido van a ser para siempre, eternas, no terminarán jamás. Y acá la eternidad nos cuesta mucho pensarla, porque la eternidad no es que es mucho tiempo. La eternidad es algo que no termina nunca. Y acá vuelvo al padre Lorin. Él dice, imaginemos un reloj pintado en la pared, que está pintado en 12 menos 5, 11 y 55. Dice, quedémonos adelante de ese reloj, con los brazos cruzados. Nunca va a dar las 12. Aunque uno se pase ahí toda la vida sentado, nunca va a llegar a las 12. Es una imagen para ver lo que es la eternidad. La eternidad en la pena de daño y la eternidad en la pena de sentido. Y acá hay dos imágenes, ¿no? Pensemos en la pena de daño, o sea, esa separación de Dios, ese deseo de no tenerlo a Dios. Pensemos en un tipo que se tiró de un barco como chiste, para hacer una apuesta, ¿no? Yo me tiro, total, me van a venir a rescatar. El tema es que se tira de noche y con un poco de niebla. Se tira y claro, él empieza a gritar, pero el barco era muy grande y un poco de olas y viento que se levantó. Todo el mundo gritó, hombre al agua, hombre al agua. Pero el hombre al agua no lo veían. El barco da las vueltas reglamentarias, digamos, para buscarlo. Pero llega un momento que el barco se va. Y el hombre ahí, gritando y haciendo todo lo que puede, pero el barco se fue. Esa es la pena de daño, para siempre ese deseo de tenerlo a Dios y nunca tenerlo. Y la pena de sentido, esto sensible, pensemos que todos tuvimos esa experiencia, lo que es caminar en arena caliente, ¿no? Cuando fuimos a la playa en enero, en arena caliente seca. Claro, uno corre, ¿no?, para llegar al agua y se quema verdaderamente. Pensemos que la pena de sentido del infierno es esa sensación de quemarse eterna, insaciable, nunca vamos a llegar al agua. ¿Se entiende? O también otra imagen, el obrero metalúrgico que estaba trabajando y se cayó en el estanque de hierro líquido. Y claro, ¡bum!, desapareció en la vida real. Pero con un poquito de imaginación, imaginemos al obrero chapoteando en hierro líquido para siempre. ¿Se dan cuenta por qué yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya al infierno? Ni yo tampoco. La pena de daño, la pena de sentido, son dos realidades para siempre. Y la eternidad de esto, el fundamento, está en la Biblia. Fuego eterno, fuego inextinguible. El quinto punto, la vida de la iglesia y el infierno. Acá, solamente así, boom, abuelo de pájaro. Miren cómo la iglesia cree en el infierno. Los cristianos creemos, lo que pasa que ahora estamos reflexionando sobre eso. Hace poco, en 3 minutos de catecismo, les repropuse, o les enseñé a algunos, el pésame. Pésame por el infierno que merecí. En la oración de la iglesia está la fe de la iglesia. Pésame por el infierno que merecí. La oración a San Miguel Arcángel arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. La oración a San Miguel Arcángel. Las revelaciones hechas por la misma Virgen en Fátima, en Portugal, en el siglo pasado, que la Iglesia aprobó. Nuestra Señora de Fátima es una advocación aprobada por la Iglesia. En la tercera aparición
la Virgen le muestra a los pastorcitos el infierno. La Virgen le mostró el infierno a los pastorcitos que hoy en día son santos. Jacinta, Francisco y Lucía. En la misa, líbranos, Señor, de la condenación eterna. Le pedimos a Dios, obviamente que se lo tenemos que pedir. Líbranos, Señor, de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Está en la fe de la Iglesia. El sexto punto, y ya ven que son mucho más breves los puntos, la utilidad de pensar en el infierno. Vuelvo a San Felipe Neri. El que no va al infierno en esta vida, probablemente vaya en la otra. Hoy estamos en el infierno, pero Dios quiera el sábado que viene nos encontremos en el cielo. La vida cristiana debe desembocar necesariamente en el cielo o en el infierno, porque lo que vimos ya es que tanto el cielo como el infierno son premio o castigo por nuestra conducta personal, fruto de nuestra libertad. Por eso es útil pensar en el infierno para que nos amarree, para que volvamos a las vías de la salvación, usando, como hice yo, los datos de la revelación, sobre todo la Biblia, no tanto la imaginación, pero usando la revelación, las palabras de Jesús. Por eso preocupación constante debemos tener de las realidades últimas. Debemos preocuparnos sobre todo del cielo, por amor, pero preocupémonos también del infierno, al menos por temor. Tengámosle miedo al infierno. Temamos ir al infierno. Si pensáramos con insistencia en el infierno, ¿nos atreveríamos a pecar mortalmente? Yo creo que no. Saben que uno de los consejos que vi entre los libros que leí esta semana, un consejo a los sacerdotes, dice: al menos una vez al año hablen del infierno, porque es útil para ustedes y para los fieles. Después ustedes me van a decir, pueden agregar comentarios, pero sobre todo me interesan las preguntas de lo que no se entendió, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero es útil. Es útil. Por eso, salir inmediatamente del pecado mortal, confesarnos con frecuencia y no estar en pecado mortal. Además, les pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Que tiene que ver con el mundo natural. ¿Quién de nosotros dormiría tranquilo si sabe que en su cama hay una víbora venenosa? Nadie. ¿Y por qué entonces eso no lo aplicamos a la vida espiritual? ¿Por qué estamos tan tranquilos si sabemos que hemos ofendido gravemente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos? Es útil pensar en estas cosas. El anteúltimo punto es algunas preguntas que resumen lo que acabo de decir. Por ejemplo, ¿hay certeza de la condenación de alguien? Miren, del único que hay una cierta certeza es de Judas, porque el Evangelio dice que fue a donde tenía que ir. Además que Judas se suicidó, ¿no? Entonces, tampoco está definido dogmáticamente que Judas está en el infierno, porque la Iglesia no define esas cosas. Pero después no hay certeza de que alguien esté en el infierno. No, pero mirá, se murió en pecado mortal. No sabemos, porque les dije, si esa persona en el último instante lo aceptó a Dios, aceptó la gracia del arrepentimiento y se arrepintió, se salvó. Dios, Señor,
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El buen ladrón le robó el cielo a Jesús. Se arrepintió a último momento. Y si el diablo se arrepintiera, no es posible. Claro, eso yo no lo desarrollé, pero no es posible. Porque el que está en el infierno es porque quiso. Y ya no se puede arrepentir. No existe el arrepentimiento del diablo y de los condenados. Es más, el que afirma eso es un hereje, porque eso es un error de la fe. No existe. No, pero ¿y si Dios lo perdona? Dios es justo y es sabio, y le dio el tiempo y la oportunidad de arrepentirse en esta vida. Los condenados, ¿pensarán alguna vez en Dios? Dice Santo Tomás que se puede pensar en Dios de dos maneras. Primero, en cuanto Dios es el dador y es el sumo bien. Y si uno piensa de esa manera en Dios, no puede más que delectarse, no puede más que amarlo a Dios. Pero uno puede pensar en Dios en cuanto que como justo juez me dio lo que yo me merecí, o sea, el castigo. Y en ese sentido, los condenados pueden pensar en Dios, porque lo odiarán eternamente. Murieron odiando, murieron rechazando a Dios, eternamente quedarán así. Para terminar, ya me pasé unos minutos, les propongo a modo de conclusión, ¿no? Pudimos ver que el infierno es un dogma de fe, o sea, existe, es consecuencia, es castigo del pecado mortal. Por eso tenemos que evitar vivir en pecado mortal, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, ya lo vimos. Pero les propongo lo que la misma Virgen María les propuso a los pastorcitos. Toda la gente ahí en Fátima, la cantidad de gente que presenció ese milagro en 1917, pudo ver signos extraordinarios mientras rezaban el rosario. Y la Virgen en esa tercera aparición les dice: agreguen, después de haber rezado cada misterio, esta oración. Y la Virgen les da la oración que ahora yo voy a rezar por ustedes y por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No dejen de hacer preguntas, así ahora me tomo el tiempo de contestarlas. Nos vemos en el cielo. Ahí nos espera lo mejor, el sábado que viene.